cuál es su ocupación, pero sí su profesión. Docente. He enumerado a las personas que se encuentran imputadas en la presente causa y le pregunto si en relación a ellas o alguna de ellas le comprenden lo que se conoce como generales de la ley, es decir, si usted es acreedor, deudor, amigo, enemigo o tiene algún vínculo de parentesco. Ninguna de esas causas. Lo Bien. conocía a Miguel Ángel Ernesto Arias, Coqui para nosotros, sus amigos, su familia y sus compañeros de escuela. Los dos asistíamos al Instituto Parroquial Nuestra Señora de Loreto en barrio Los Naranjos. Coqui vivía en barrio Balcarce, yo vivía en barrio Carola Lorenzini y que comparten territorialidad y mucho más en una época, como bien dice usted, doctor Oroz, donde estábamos a una pedaleada de encontrarnos. Delegado de mi curso, Coqui era delegado de su curso junto a otros compañeros y particularmente con otra persona que escuché las declaraciones de la familia de Jorge Arias, que lo conocí cuando era muy chiquito. Coqui y Horacio Sosa eran los delegados de su curso, yo por el mío, y bueno, cada curso tenía su grupo de delegados. ¿Y qué hacíamos? Seguíamos trabajando por la escuela, insisto, era una escuela privada, pero de una función social donde teníamos cuotas bajísimas. Coqui era muy buen estudiante, estaba becado en la escuela, y era un tipo, la verdad que de esos compañeros inolvidables, ¿no? Generoso, bueno, de buen humor, le gustaba tocar la guitarra, jugaba muy bien al fútbol. La verdad que era... Yo tengo una hermana, ¿no? Pero si uno pudiese elegir el hermano, lo elegiría el Coqui. En Córdoba y la posterior gobernación de La Cabana, y donde ya en Córdoba, hay que recordarlo bien, se vivía en una situación de temor por el funcionamiento de los Comandos Libertadores de América, que luego siguieron funcionando como AAA, donde había personal del Ejército y de la Policía de Córdoba, como ha sido demostrado ya en los juicios, y que tenían por práctica no las detenciones legales, sino las acciones paralegales, ¿no? Todo lo que se ha ventilado en los juicios por numerosos testigos. Lo menciono ¿por qué? Porque eso nos llevaba a los que teníamos este compromiso social y que además teníamos, y quiero mencionar en esto porque están en esta misma causa, nosotros teníamos como preceptor de nuestra escuela a Luis Zulier, persona también para nosotros era maravilloso porque era un hombre joven, estudiante de medicina, y que tenía una capacidad de comprendernos y acompañarnos a los jóvenes en todo. Estoy hablando de la adolescencia, en una adolescencia distinta a la de ahora, donde no todos los temas se podían hablar en la familia, donde había otros conceptos de la vida, y Luis, que era un tipo tan allegado, siempre estaba para darnos un consejo, en lo que sea, en el despertar en la vida social, en la vida de relaciones, en el estudio. Yo de Luis lo único que puedo decir es que era un hombre, la verdad que maravilloso. Él era dirigente gremial, participaba en el CEPAC, luego conocí, porque, bueno, dado de que tuve una larga participación en la vida gremial, de que él había sido muy cercano a Eduardo Requena, una persona muy querida en el gremialismo docente por ser un hombre. Pero eso nos llevaba a tener mucho cuidado, doctor Oroz, mucho cuidado en lo que hacíamos, porque las tensiones eran muchas. Hoy me encuentro con viejos profesores, con viejos compañeros de escuela que estaban en las antípodas,
y a lo mejor conversamos, nos respetamos. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de aprender a usar la palabra, pero en aquel momento podía cualquier palabra ser utilizada para un hecho de violencia. Entonces, nosotros, a pesar de que éramos muy jóvenes, tuvimos que aprender a vivir apelando al silencio, apelando a una participación donde hacíamos muchas cosas en el marco del cuerpo de delegados, tener nuestro boletín, de querer participar, de ir a ayudar en las villas, y simultáneamente, junto con todo ese entusiasmo, el temor a que eso pueda ser motivo de una represión. Todo esto fue hasta el 29 de junio, el día que lo secuestran a Coqui, con la brutalidad que ya relató su hermano Jorge, de su mamá. Lamentablemente don Coco falleció sin poder vivir este acto, que quiero usar las palabras de una de las víctimas, que no solo es un acto de justicia que busca verdad, aunque probablemente no podamos saber la verdad profunda, ojalá que se pueda encontrar en qué circunstancias y quiénes, estoy convencido, asesinaron a Coqui, a Luis, a Carlos y a Adriana y a miles más. Es un acto de justicia que lo merecen todas las familias que sufrieron. Tal vez concluyo diciéndoles de que era, cuando le escuchaba a la mamá y a la doña Beba, le decíamos nosotros, hablando y declarando, me enterneció su ausencia de odio y su sed de justicia. Ojalá que la podamos lograr y que quienes se equivocaron acepten que cometieron el peor de los errores y que necesitamos seguir adelante con justicia. Mi papá es secuestrado el 16 de agosto de 1976, cuando se dirige a una casa en Villa Páez, donde vivía Juan Carlos Aulier y Adriana y Sebastián. Ellos son secuestrados el día 15 de agosto, el día anterior. Mi papá Luis militaba en la FAL 22, era preceptor del colegio Nuestra Señora de Loreto y era delegado y presidía el cuerpo de delegados de CEPAC, que es el sindicato de educadores privados de Córdoba. Yo nazco el día 8 de junio de 1974 en el barrio Los Naranjos, donde vivíamos con mi mamá y con Luis. Luego nos mudamos a Alberdi, a una casa de mi abuelo Freddy, que nos presta esa casa justamente para que no pagáramos alquiler, y donde vivíamos Juan Carlos, Adriana, Estela, Luis y yo en un principio. Mi papá, como dije anteriormente, militaba en la FAL 22, hasta que un 30 de junio Walter nos avisa que había desaparecido, habían secuestrado a Coqui Arias. ¿Walter? ¿Qué Walter? Walter Grabovac. Coqui Arias, cuando yo cumplí 2 años, el día 8 de junio del 76, estuvo tocando la guitarra en mi casa y era muy afectuoso y muy allegado a mi papá, era alumno de mi papá. Mi papá era preceptor en el Loreto, como había dicho. Ese día 30 de junio, cuando Walter Grabovac nos avisa del secuestro de Coqui Arias, intempestivamente mi mamá
había lavado la ropa justamente el día anterior y descuelga una sábana y pone toda la ropa nuestra, algunas pertenencias, y tenemos que huir de esa casa, donde nos espera en el auto Tito Jornet. Se dirige hacia la casa donde estaban mis tíos con Sebastián, en Villa Páez, y donde por relatos de la vecina y de lo que ya todos sabemos, se habían llevado camiones celulares, que le llamaban en esa época azules, a mis tíos, a mi primo, envuelto en una frazada, encapuchados. Lo sacaron el día 15 a la noche. El día 16 mi abuelo Freddy quería ayudarlo a mi tío Juan Carlos, porque Sebastián estaba con un poco de tos, lo quería llevar al médico, y además mi tío Juan Carlos trabajaba como electricista con mi abuelo Freddy, y mi abuelo le había ayudado a hacer la mudanza además de esa casa. Mi papá no estaba muy de acuerdo con que ellos vieran esa casa, ya que era una casa aparentemente no muy segura para el punto de vista de mi papá y seguramente de la organización. Mi abuelo Freddy se dirige también el día 16 a buscarlo a Juan Carlos y a Sebastián, y es secuestrado y ha entrado violentamente a la casa de civil y militares también, con armas cortas, largas, según descripción de la vecina. En un momento la vecina se distrae y del día 16, aproximadamente a las 13 horas, 17 horas, entre las 16 y las 17 horas, perdón, Luis llega a esa casa y es entrado violentamente también y secuestrado, y esa es la última vez que sabemos de Luis. Y realmente el viejo se puso la familia al hombro, como mi abuela, como mis abuelos todos, maternos, paternos. Pero realmente ver a mis abuelos paternos después de la pérdida de 2 hijos, después del secuestro de un nieto, realmente uno veía una fuerza y una entereza que es lo que hoy hace que nosotros estemos acá pidiendo justicia y explicación al Estado argentino, y también contándole a la sociedad todo lo que nos pasó a nosotros. Lo que nos pasó a nosotros, siento que se lo hicieron a través nuestro toda la sociedad. Desaparecido, esa palabra yo creo que la articulé recién pasados los 15 años y con pocas personas. Me atravesó el cuerpo, a mí, a mi hermana y a mi primo. Pero la actitud de vida de mis abuelos, paternos y maternos, vuelvo a recalcar, pero de mis paternos, haber perdido sus 2 hijos varones, a nosotros nos transmitió un ejemplo de conducta y de amor a la vida que realmente no, hoy uno lo puede dimensionar. Y así transcurrieron nuestros días con nuestros desaparecidos, sin poder poner en palabras muchas veces, en los colegios, en la parte pública o con amigos, muchas veces vistos bajo sospecha de que algo malo habrán hecho nuestros padres. Y así soportamos, o soporte, hablo en plural porque hablo por mi hermano y mi primo. Es como que se produjo una simbiosis emocional entre nosotros. La militancia en hijos nos hace no solamente
el proceso personal de cada uno, que fue muy doloroso, sino que nosotros queríamos la reparación social, que la sociedad supiera lo que había pasado. Porque durante todos esos años de silencio, de mucho dolor, de infancias calladas, nosotros con 20 años ya teníamos la alegría, la fuerza y la convicción de que no nos podíamos callar lo que nos había pasado. Nosotros sabemos que le estamos dando a los acusados la oportunidad que ellos no les dieron a nuestros viejos. Y eso para nosotros es importante, porque el valor de la vida es lo más importante para nosotros, y seguramente para nuestros viejos. Honramos la vida, cuidamos la vida, y pienso que lo que Luis me transmitió es el cuidado, que hablando con compañeros y alumnos de Luis, siempre me resonó eso, lo del cuidado, el cuidado de sus alumnos, el cuidado de sus compañeros, el cuidado de su hermano, el cuidado de su mamá, el cuidado de su papá. De lo que sí estamos seguros los hijos es que si nos quisieron callar, nos multiplicaron. Hoy somos más. Y además tenemos la experiencia de nuestros viejos. Nosotros pensamos lo mismo que nuestros viejos. Y quisiéramos ser las grandes personas que fueron nuestros viejos. Estamos orgullosos de ellos. Lila, la verdad que hace muy poco tiempo, por testigos de La Perla, campo de concentración La Perla, como Ana Iliovich, había escrito los nombres de nuestros viejos. Y después, por un testigo, Piero Di Monte, donde matan a 20 militantes de FAL 22 en estas fechas. Es muy poco, pero son datos muy valiosos para nosotros del paradero de mis tíos y de mi papá. Bien. Agosto de 1976, yo tenía 10 meses de edad. Bien. 10 meses de edad, soy la segunda hija del matrimonio de mis padres, de Luis Roberto Zulier con Estela Marta Reina, y vivíamos juntos con mis tíos, con Juan Carlos Zulier y Adriana María Díaz y Sebastián Zulier, todos en una casa que mi abuelo Luis Freddy había adquirido para la familia, y que cuando mis padres y mis tíos se casaron y formaron la suya, pasamos a vivir ahí, nos fuimos a vivir ahí. Tengo imágenes idílicas, digamos, de ese momento, en comparación y en perspectiva histórica con lo que vino después. Vivimos ahí pocos años, porque mis padres se conocieron en el año 72 y en el 73, en septiembre del 73, se casaron. Se fueron de luna de miel a Miraclavero. Mi padre trabajaba como administrativo y preceptor en el Instituto Parroquial Nuestra Señora de Loreto de nuestro barrio, que es el barrio de Los Naranjos, que es el barrio donde está la casa de mis abuelos, que hoy vive mi tía Julia, donde está además la casa de la madre de mi madre. Entonces es el barrio que nos vio nacer, nos gusta decir a mis amigos y a mí. De esa casa tengo muchas anécdotas, todas relatadas por mis abuelos, de un momento de mucha empuje de la vida, de mucha alegría, de haber formado una familia, de jóvenes enamorados, de jóvenes que
que habían decidido tener a sus hijos en esta realidad, una realidad de un contexto político del que ellos se hicieron responsables y tomaron las decisiones que creyeron eran las mejores, y en eso incluía el amor a sus hijos, el amor a mí, el amor de mis padres hacia mí, de mis tíos hacia todos nosotros, de mis familias en agosto. Entonces esos fueron como los últimos días que vivimos juntos. Mi madre me cuenta que la mañana del 16 de agosto mi papá sale de casa, supongo que, y me gusta imaginar que me alzó, que me arropó, que se despidió de mí como cualquier día, pero esa fue la última vez que teníamos un encuentro físico. Yo era su hijita menor, yo era su calabacita, según me cuenta mi mamá, y se va a hacer sus tareas, sus responsabilidades, y alrededor de las 5 de la tarde va a la casa de Villa Páez, en la calle Vélez Sur, número 80, creo, que es donde ya había estas fuerzas armadas irrumpido y habían sacado de la casa ya a mis tíos y a mi primo, al bebito, y a mi abuelo, Luis Freddy, que cerca del mediodía había ido a creo que colaborar con una consulta médica que Sebastián, el bebé, necesitaba en ese día, y hacía mucho frío. Entonces mi abuelo también había sido llevado a la D2 junto con su vehículo, una camioneta verde. Mi padre, esto es relato de una vecina que logra hablar con mi madre y con mi abuela en esos días, una vecina del frente, que miraba por su ventana, había visto por su ventana, no recuerdo exactamente si ella ve en el momento de la madrugada que los sacan a mis tíos, pero sí ve llegar los coches y las armas y los hombres armados que irrumpen violentamente en la vivienda. Y bueno, lo que relata la vecina era que la hija de ella estaba esperando ver llegar a mi padre, que todos los días hacía un recorrido por la casa de su hermano, como para advertirle que no entrara, y no logra hacer eso. Muchas veces imaginé que sí lo lograba y que mi padre seguía de largo y podía volver a casa esa noche. Y digo que nos explicó que esto correspondía a una parte de la intimidad familiar y que por cuestiones que todavía no podíamos entender, era mejor no contar, no hablar de lo que estaba sucediendo en la familia. Era año 79, o sea, plena dictadura. Y así lo hicimos, mi hermano, mi primo y yo, cada uno con sus versiones internas, pero bueno, cada uno fue resolviendo esa situación como pudo. Eso en la infancia. Me acuerdo haber recibido apoyo y visitas por parte de Walter, de Walter Grauba, tantas carencias. Entiendo, no teníamos auto, no teníamos casa propia, no nos íbamos de vacaciones. Entonces, además de no tener padre, tampoco sucedían esas cosas que sí les pasaban a mis compañeros de escuela. Cuando entré al Belgrano esto fue como más notable, ¿no? Por los estratos sociales que acuden a la escuela. Esto era mucho más notable. Ahora yo entiendo mucho de esas carencias materiales, termino de comprenderlas cabalmente con este juicio. En el Belgrano, además de esa marginación interna, digamos, que yo sentía por estas diferencias que yo advertía, porque siempre fui una chica, una niña curiosa y despierta y preguntona. En el Belgrano sufrí bullying muy violento, digamos. Incluso hoy con mi grupo de compañeros nos damos cuenta y lo podemos hablar y hemos podido reparar, pero hoy yo puedo unir cabos
¿no? Siendo docente, yo sé que el bullying es una manifestación social de los niños que receptan la agresividad adulta, que perciben, que receptan esa agresividad muchas veces contenida, ¿no?, por los adultos, y en un contexto de extrema violencia como en el que habíamos crecido mis compañeros y yo, eso se manifestó en mi curso. En ese curso, cuando yo tenía 11 años, vivir eventos de bullying extremo, donde los adultos, ahora me doy cuenta, no hicieron nada, o de hecho mi preceptora, que era Emilce, me acuerdo su nombre, usaba calificativos despreciativos hacia mí y otra compañera mía que también tiene su padre, compañero del interventor de la escuela Loreto, donde trabajaba mi padre, compañero del profesor Bobadilla, al que yo no conozco. Yo de Bobadilla siempre supe porque una de mis mejores amigas de la infancia iba al Loreto, era mi amiga del barrio, ella me contaba cosas terribles de ese docente que la acosaba, la hostigaba, ¿no?, en el aula. Yo no sabía que Bobadilla trabajaba en el Belgrano, pero sí recuerdo claramente a un profesor, mi profesor Henning, que era profesor de filosofía, o sea, compañero de trabajo de Bobadilla, que me hostigaba metódicamente, haciéndome no solamente dar la lección, que por suerte y gracias a mi madre, que en ese momento estudiaba psicopedagogía y nos formaba. Ahora me doy cuenta que mi madre nos formaba. Yo daba siempre la lección, había estudiado, me gustaba, siempre me gustó la filosofía, siempre me gustaron las ciencias, la filosofía y las ciencias humanas. Y Henning se paraba alrededor, me paraba en el aula y me rodeaba cual fiera, mirándome y diciéndome: Zulia, rebelde, rebelde, como si ser rebelde fuera algo negativo. Yo siempre fui una alumna crítica, una alumna con opinión, y lo hacía durante 15 minutos, caminaba alrededor mío durante 15 minutos, provocando de alguna manera la burla o la risa de mis compañeros, pero creo que mis compañeros y yo todos les teníamos miedo. Era uno de los dos profesores a los que le teníamos miedo. Después otra vez fingía que desconocía mi apellido, porque lo tuve 2 años, no sé, era cuarto y quinto, quinto y sexto, 2 años seguidos tuvimos a este docente. Yo ahora hago también la relación, ¿no?, de que ellos me conocían a mí, yo no a ellos. Yo era una niña, estaba estudiando, iba a una buena escuela, y ellos, los adultos de la escuela, no todos, porque tengo algunos que rescatar, pero asistían al hostigamiento, me imagino que de manera deliberada. Ahora lo puedo como unir, de todos modos, más allá del dolor del momento, me doy cuenta de que la que tenía el 90 también, la década del 90 también, me trae un aire, digamos, de frescura y de cordura, porque en el último año del Belgrano, en los últimos años del Belgrano, participo de lo que fue el armado nuevamente del centro de estudiantes, que desde la dictadura no había habido como intentos, pero no se formalizaba, y bueno, y participo de una de las listas que se presenta al centro de estudiantes, participo de la revista de la escuela, el Submarino, y voy encontrándome con intereses políticos, con intereses sociales, hijos, la Organización de Derechos Humanos Hijos, que me devuelve la sensación de pertenencia social, porque es muy duro crecer como una niña con una desconfianza casi total al mundo de los adultos, casi total, porque si bien estaban mis parientes que me cuidaban, era permanente la opinión pública discriminadora, ¿no? Algo habrán hecho, los zurdos tal cosa, los zurdos tal otra, sí, los desaparecidos por algo habrá sido, los milicos deberían haber matado a más gente, una suerte de frases
célebres en esta sociedad, que me marginaron, que me violentaron permanentemente. Era solo cuestión de prender la radio o de ver el noticiero del mediodía o de asistir a alguna conversación cotidiana entre adultos, sin ningún cuidado, ¿no? Sin ningún cuidado por esto, de que había pasado y que había habido víctimas de situaciones tan violentas como esta. También me dirijo a los acusados, también me dirijo a ellos como una oportunidad de poder tomar, asumir la lección que la vida nos propone, cada uno en su rol. Pero en ese sentido, señores, somos las puntas de un mismo lazo. Yo, la hija de honorables jóvenes, valientes, de una honorable familia, honesta, trabajadora, de madre, padre, que me dieron la vida con amor, con orgullo, de toda una generación que se jugó por lo que sentía, por lo que consideraba justo y necesario, inmersos en una sociedad que mostraba, ¿no?, sus dualidades, ¿no?, que mostraba sus dualidades políticas e históricas, asumieron un rol en ese sentido y fueron y vivieron con eso. Agradezco profundamente a la vida este lugar que me da, agradezco estar en esta punta de ese mismo lazo. Creo que la vida tiene su propia justicia, pero celebro profundamente que estos humanos que estamos hoy aquí podamos mirar esta lección histórica, cada uno desde su rol, y asumir como mujeres, señora presidenta, que protagonizar. Pero creo que todo tiene un sentido y que ese es el sentido que me da este acto, en este momento, en este aquí y ahora, en el que puedo solicitar a este tribunal se tenga en cuenta las connotaciones sociales que este juicio tiene para reparar en esta sociedad que hoy estamos como estamos y que hemos construido este presente gracias a la participación de los acusados, gracias al rol que decidieron jugar, cada uno con sus decisiones, gracias a el rol que siguen jugando el poder económico en esta cultura. Gracias a la acción de muchas personas que equivocadamente han creído que ser es tener y que han alimentado en esta historia, en este sistema capitalista en el que vivimos, la desigualdad, la violencia, la discriminación y el crimen organizado. Me toca ahora poder decir eso. Le agradezco muchísimo al tribunal, le agradezco a mis padres el haberme dado esta oportunidad y esta gran lección. Y los convoco a todos ustedes, a mis compañeros y compañeras de los organismos de derechos humanos, a mis compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de esta Córdoba, de este país. Les agradezco profundamente la conciencia, les agradezco profundamente el esfuerzo permanente de esta justicia, que es una justicia popular. Bueno, lo que recuerdo, hemos compartido el mismo colegio, todos íbamos al colegio Manuel Belgrano, y fuera de lo que era la actividad netamente académica, éramos grupos de jóvenes, adolescentes con inquietudes y con algunos más o con otros menos, teníamos o trazábamos una relación, hoy está de moda la palabra empatía, había una cierta empatía con él y otras personas más que estaban en los distintos grupos. 75, perdón, me pasó muchos años. Sé que él participaba de la Juventud Bevarista y también había otros miembros que participaban activamente con él. ¿Qué tipo de actividad tenía en el colegio? Yo participé en la Unión de Estudiantes Secundarios, vale decir que no teníamos una actividad conexa, sino que eran grupos que si bien teníamos un ideario parecido,
diferíamos en las distintas metodologías o enfoques en el tratamiento de cómo alcanzar esos idearios, por lo que no se generaba mucho diálogo al respecto. Bien. Sí, fui compañero mío de militancia en la UAS. Bien. ¿Había algún tipo de organización estudiantil, además, digamos, de la militancia estrictamente política o partidaria que cada uno de nosotros tuviera en aquella época? ¿Había algo que nucleara el conjunto de los estudiantes y en ese caso qué era? ¿Puedo explayarme para que sea Sí. claro? Adelante. El Colegio Manuel Belgrano, idea del doctor Rodolfo Barraco Aguirre, se crea con un plan nuevo, que era un plan concebido a los fines de que por sus aulas pasaran aquellos jóvenes con aptitudes que el día de mañana les permitieran ser líderes o partícipes en las distintas cuestiones de la vida social. Bien, pero y entonces, en esa lista de expulsados estaba Claudio Roman. Exactamente. Y lo que sí recuerdo es que con tono firme nos dan la directiva de que fuéramos a las aulas, sacáramos nuestras pertenencias, sin hacer ningún tipo de comentario y nos retiráramos de la escuela, que estábamos expulsados y que se iba a revisar la situación en particular de cada uno de los integrantes de esa lista. Bueno, hecho que se sucedió, retiré mis cosas y me fui. Habían hecho un compañero mío de curso, Guillermo Quequi, así que con los dos nos fuimos hasta la casa de Guillermo y bueno, fue lo último que recuerdo de ese día. No, yo con Claudio pierdo contacto tipo febrero, fines de enero, febrero de ese año, mi familia se había ido de vacaciones y ya nos íbamos a ver teóricamente a la vuelta del colegio, y ahí cuando me entero que él no iba a ir más al colegio y no pude hablar porque aparte se dio una situación puntual porque el teniente primero Carmelo Barceló nos dijo que evitáramos comprometer a gente, así que no tomáramos contacto con nadie. Hoy a los 60 años lo puedo contar sueltamente, pero en ese momento tenía 16 años y uno ya se empezaba a enterar de cosas que estaban sucediendo y yo, igual que en este año, pasé una cuarentena autoimpuesta para evitar tener contacto con ningún compañero, no voy a hacer cosas que tuvieran algún tipo de inconveniente por el hecho de juntarse o conversar conmigo. Sí, la casualidad o la causalidad, como mejor prefieran, hace que, bueno, mi madre, como luchadora de los derechos de los otros, luchó por su hijo y logró que me incorporaran al Colegio de las Monjas Azules, que está acá en Barrio Jardín, y a 20 días después, más o menos primeros días de mayo, ingreso a las Monjas Azules y se dio la situación de que justamente, todos, era un bicho raro que aparecía, de la historia mía se había hecho correr por el colegio y bueno, la curiosidad de los chicos eran interrogatorios de qué había pasado en el Belgrano, etcétera, etcétera, y me hago amigo, no recuerdo el nombre, de una persona que vivía a 50 metros de la casa de Claudio Román Feche. Llega un día a la hora de entrar a clases y me dice: anoche allanaron la casa de Claudio y se lo llevaron. Fue un escándalo, el hermano hizo toda una escena,
no quería que se lo llevaran y bueno, lo que se puede narrar de un observador externo de un allanamiento donde sacan detenido a un chico de 16 años. La posibilidad que me ha dado de decir algo que guardé durante 44 años y, perdón la emoción, nunca pude canalizarla por ningún lado porque a mí me mataron mi mejor amigo. Era el compañero de juerga, el compañero de salida, el compañero de bailes, éramos muy amigos y bueno, por fin pude decirlo. Gracias. No.